En el día de hoy hallaremos la integral definida de una función por medio de las sumas de Riemann. Este video tendrá dos pautas. La primera es resolver de manera manual y procedimental explicando paso a paso. La segunda trabajaremos con el software matemático GeoGebra. De esta forma damos inicio. El siguiente problema nos dice hallar el área de la región bordeada por la gráfica f de x igual a 2x más 1, x igual a 1, x igual a 3, mediante el cálculo del límite de las sumas de Riemann. El intervalo que nos da el problema es de 1, 3, siendo 1 nuestro extremo inferior y 3 nuestro extremo superior. Para hallar el área de la región bordeada por medio de las sumas de Riemann, lo que hacemos es partir en n rectángulos de la misma longitud. La siguiente fórmula nos indica lo anteriormente dicho. El delta de x es el ancho de los rectángulos. De esta forma reemplazamos y obtenemos 2 sobre n, siendo n el número de rectángulos. Este no se reemplaza debido a que en el enunciado no nos han dado ninguna indicación. Teniendo esto, la suma de Riemann está definida de la siguiente forma. Límite de n tendiendo a infinito, sumatoria variando desde 1 hasta n, f de x sub i por delta de x. F de x sub i es la altura del rectángulo y delta de x el ancho. De esta forma sería la sumatoria de las áreas de los rectángulos. A continuación calculamos x sub i, que sería igual a nuestro extremo inferior del intervalo más i por delta de x, que ya lo calculamos que sería 2 sobre n. Nos quedaría la siguiente forma. Lo reemplazamos y quedaría sumatoria, ¿sí? Esta sumatoria tenemos que tener en cuenta que f de x estaba definido como 2x más 1. Entonces 2, reemplazamos x más 1 multiplicado todo por el delta de x. En este paso debemos tener en cuenta las propiedades de la sumatoria. Las apunto aquí, que son algunas de las propiedades. En este paso lo que hice fue aplicar la segunda, que sería sacar la constante numérica, que en este caso sería 2 sobre n, y me queda esta parte adentro. A continuación lo que haré es sumar a 2 más 1. Y ahora lo que sigamos desarrollando tenemos que tener muy pendientes las propiedades de la sumatoria. Por ejemplo, en esta parte vamos a aplicar la cuarta, donde vamos a separar estos dos en dos sumatorias. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Ahora a la segunda sumatoria le vamos a aplicar la segunda propiedad, sacando la constante numérica, que sería 4 sobre n. Ahora a la primera sumatoria le vamos a aplicar la primera propiedad y nos quedaría 3n. Y a la segunda sumatoria le vamos a aplicar la tercera propiedad y nos quedaría de la siguiente forma. Listo. Ahora lo que hacemos es operar. Entonces 4 lo puedo simplificar con 2, esto me daría 2. Y n lo simplifico con n, entonces me daría 2 que multiplica a n más 1, me daría 2n más 2. Ahora puedo sumar esto, 3n más 2n, y eso me va a dar 5n. 2 sobre n va a estar multiplicando todo lo que está dentro del paréntesis, entonces me daría 10, porque 2 por 5 da 10, y n lo simplifico con n, más 4 sobre n. Aplico el límite cuando n tiende a infinito y me daría que 10 más 4 sobre, reemplazo n por el infinito, esto tiende a 0, me daría igual a 10. El área bordeada de esta función sería igual a 10. Ahora, de esta forma acabamos la parte procedimental. Nos dirigimos ahora al software GeoGebra. Bueno, lo vamos a hacer con el mismo ejemplo. Vamos a ingresar la función, que en el ejemplo era 2x más 1. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un punto en el intervalo que ya habíamos mencionado. Okay. Vamos a hallar primero que todo la integral. Entonces, integral de la función ya definida como f de x. Entonces le vamos a dar x del intervalo a, x del intervalo b. Y aquí nos daría el área
de la función. Se nos agrega un punto, lo vamos a eliminar, no lo necesitamos para nada. Ahora nos da que el área es igual a 10, pero nosotros queremos hacerlo con las sumas de Riemann, entonces para eso vamos a agregar un deslizador. Este deslizador lo voy a llamar n y lo voy a colocar un intervalo que es el número de rectángulos, entonces desde 0 hasta 50 y en un incremento de 1. Ok, al usarlo pues él todavía no le hemos dado ningún comando, entonces vamos a aplicar las sumas. Vamos a empezar con la suma inferior de la función, sería la función que ya definimos, en el extremo inferior del intervalo, que sería 1 al extremo superior, y el número de rectángulos, que sería el deslizador, el número de rectángulos. Listo. Entonces, ahora como podemos ver, ya. Entonces, cuando es un solo rectángulo, tenemos que el área es menor a la integral, a lo que ya habíamos hallado anteriormente. Entonces vamos a alejarlo un poco. Listo. Ok, así tenemos ya las sumas, la suma inferior, ¿sí? Y podemos ver que a medida que hay mayor cantidad de rectángulos, este valor se va aproximando aún más al valor de acá. Ok, ahora vamos a trabajar con las suma superior de la función f de x en el extremo 1, extremo de superior 3 y el número de rectángulos n, pero vamos a cambiarle el color para que lo podamos distinguir. Listo. Ahora, como puedes observar, el área de las sumas inferiores es menor al de la integral y el de las sumas superiores es mayor. Lo que sucede es que en la suma inferior, vamos a sacarlo un poco, se evalúa desde el lado izquierdo, así, y se desprecia estos pedacitos, ¿sí?, del área total. Estos pedacitos se están despreciando. Por eso, de esta forma, hablamos de un área subestimada. En la suma superior, evaluamos desde el lado derecho, de esta forma. Y de esta forma calculamos la totalidad del área y un poco más. Podemos observar que acá, además del área ya total, calculamos un poco más, que es lo que pasa, está por arriba, por eso se llama superior. Y en este caso hablamos de un área sobreestimada. Por eso, a medida de que se agregan más rectángulos, como puedes ver, los valores de estas dos áreas se irán acercando al primero. Y así lo puedes ir observando. Bueno, habiendo culminado estas dos partes, trabajado con GeoGebra y la parte manual, la parte procedimental, de esta forma ha sido todo por el video. Muchas gracias.